estáis? Aquí comienza el magazine de la 8 Bierzo. Hoy es martes 8 de abril y antes de nada quería mandar un saludo muy cariñoso a esos amigos que tenemos de nuestra comunidad gitana, porque hoy se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano. Además, este año 2025 se cumplen 600 años, 6 siglos nada menos desde que llegaron a la península ibérica. Así que desde aquí que disfrutéis del día y un beso muy grande. Claro, un día muy importante porque hablamos de historia y hablamos de cultura. Y vamos con más cultura porque hoy enseguida vamos a desgranar la última edición especial, además, de la revista Truébano de la Asociación Cultural Avelladeira, que además está dedicada a la mujer y de las mujeres a las plantas, que enlace más bonito, porque tenemos sección viveros hoy. Nos sumergimos en el mundo de las plantas aromáticas. También tendremos espacio para hablar de nuestro concurso de limonadas, para conocer a uno de los protagonistas, uno de los negocios participantes, en este caso el bar Lavino. Y para terminar, hoy es martes, vuelve nuestra sección Ponferrada Conecta. Hablaremos sobre las obras que se están llevando a cabo en el entorno del Teatro Vergidun en Ponferrada. Pero antes de hablar de todo esto, tengo una buena noticia, una oportunidad para mañana. Salmón pequeño, entero o a mitades a 8,95 € el kilo. Mañana, salmón pequeño, entero o mitades, kilo 8,95 €. Bueno, pues como os decía, vamos a hacer un repaso a la última edición de la revista Truébano de la Asociación Cultural Avelladeira. Y muchos ahora dirán, ¿pero cómo ahora? Pues sí, ahora. ¿Por qué? Porque hablamos de una edición especial fuera de las fechas de publicación habituales y está dedicada a la mujer. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Fran Pinos y a Maribel Juárez. Ellos son editor y ayudante editora de la revista Truébano. Bienvenidos, ¿qué tal? Bien. Bien. Bueno, habéis estado ya muchas veces en esta casa, no había tenido el gusto de coincidir con vosotros. Además, por cierto, de que estáis de suerte, que venimos a plato nuevo, ¿eh? Sí. ¿Huela nuevo, a que sí? Sí, totalmente. Está para estrenar, sí. Nos gusta, ¿verdad? Bueno, pues es un gusto teneros aquí conmigo. Bueno, pues alguno vino a hablar de su libro, que todos sabemos, y hoy vosotros venís a hablar de vuestra revista, como decíamos, un número especial. Sí, yo soy el editor de Truébano desde sus inicios en el año 2018. La Asociación Avelladeira se fundó ya años antes para fomentar el conocimiento de la música y del baile, la danza tradicional del Bierzo y también de su cultura inmaterial asociada, ¿no? Pues cuentos de tradición oral o sabiduría de tradición oral. En el año 2018, pues miembros de la Junta Directiva vimos que podía ser interesante iniciar una pequeña revista a modo de boletín en el que pudiéramos plasmar pues inquietudes de corte intelectual, ¿no? Sobre cuentos, artículos sobre música, instrumentos de los pueblos, instrumentos musicales. El traje tradicional. Y ahí fue el origen de Truébano, ¿no? Empezamos con un pequeño boletín muy pequeñito de 4 páginas, luego ya lo hemos subido a 6 y luego a 8 páginas, ahora es de 8 páginas. Bueno, pero ¿y esta edición especial que decíamos? Esta edición especial, hasta 10 páginas tiene. Claro, por eso es una edición especial. Normalmente Truébano sale 2 veces al año, pero esta la hemos hecho a mitad del primer semestre, pues con el motivo de publicar una investigación especial que ha hecho nuestra socia Maribel, que ha sido plasmado en un artículo que por su contenido pues pensábamos que era el momento más adecuado de publicarlo en relación al 8 de marzo, ¿no? El Día Internacional de la Mujer. Y ha coincidido pues que hemos sacado este primer número especial con esa conmemoración. Pues vamos a centrarnos ahora en esa revista, porque me estás desmontando el guión, Fran, que me estás contando todo lo que te iba a preguntar después. Ah, bueno. No, está bien. Oye, que no tienes una bola mágica para saber lo que estoy pensando yo. Vale. De eso se trata. Somos humanos, ¿verdad? Y se trata de eso, tener una conversación amena y fluida y según vayan sucediendo las cosas. Bueno, pues eso, vamos a centrarnos en esta revista que la sacasteis, la publicasteis con motivo del 8M, del 8 de marzo, sí. Día Internacional de la Mujer. Sí. Y contadnos, Maribel, tú aquí también tienes mucho que decir. Pues sí, yo la verdad es que analizando la realidad que tenemos y viendo que
la juventud especialmente piensa que los derechos de las mujeres han estado siempre aquí, y no es cierto, porque hace muy poco, las leyes que teníamos eran realmente restrictivas y realmente en contra de los derechos de la mujer. Y a veces se nos olvida que países como Afganistán o Irán, en los años 60, 70, que es donde está reflejado la vida de estas mujeres, ellas eran libres, vivían como nosotras y vestían como nosotras, y ahora mira cómo están. Entonces los derechos de las mujeres nunca se dan por sentados, y aunque los tengamos a nivel legal en España, a nivel real y en la vida cotidiana todavía falta mucho por conseguir. Entonces una de las cosas que quería es que las jóvenes supieran cuál ha sido la vida de sus abuelas o incluso de sus madres, ¿no? Porque en los años 60, 70 hay mujeres, lo he enfocado en el mundo rural, en el aspecto rural de diferentes pueblos de la comarca del Bierzo, porque creo que es muy representativo, y de distintas zonas más aisladas y más cercanas a Ponferrada. Para que se sepa... Perdona, del Bierzo y de la Ciana, ¿no? Si no me equivoco. Sí, del Bierzo y de la Ciana, sí, perdón. Hablamos del artículo, el reportaje sí. Que ha escrito Maribel concretamente en este número. Entonces fue curioso porque he preguntado a mujeres de distintos pueblos y no aparecen sus nombres, porque en algunos testimonios me decían que por favor no figurara su nombre, especialmente en los apartados en los que se hablaba del maltrato, porque no querían que nadie supiera que ellas habían contado nada. Aún hoy en día permanece ese silenciamiento de tantas realidades vividas. Entonces quería que esto se reflejara y que hubiera la oportunidad por lo menos de conocer la vida tan cercana que son nuestras madres y que son nuestras abuelas, que estamos vivas y que seguimos ahí, ¿no? Y después he descubierto, como lo han leído diferentes personas de distintas partes de la geografía española, y vienen a decirme que es exactamente lo mismo que han vivido ellas en otras zonas, porque teníamos una España realmente unificada en este sentido, ¿no? Es que hablamos de unos años en los que bueno, pues estábamos en plena dictadura franquista también, todo eso también influía, lo que decías tú, los derechos de las mujeres quizás, claro. No sé hasta dónde estaban legalmente, pero realmente... Pues mira, legalmente las mujeres eran propiedad absoluta de los hombres, no tenían ningún derecho, eran su propiedad. Existía la excedencia por matrimonio. Si una mujer estaba trabajando y se casaba, automáticamente era despedida, porque su única misión era ser madre, atender al marido y atender a las hijas e hijos. Ella, por supuesto, no tenía ni voz ni voto, la palabra la tenía el hombre, e incluso existía el delito de usurocidio, que es que si la mujer, el hombre la descubría acostándose con un hombre, la podía asesinar, porque era el honor del hombre el que estaba en juego. ¿Eso en España era así? Eso en España hasta el año 63, el único castigo que tenía el hombre era que era expulsado de la localidad. Y ¿no? punto. Y punto, no le pasaba nada Madre más. mía, pues le salía barato, ¿no? Muy barato. Si había lesiones, por supuesto que no le pasaba nada, en absoluto. El hombre era su propiedad, podía pegarla, podía insultarla. El no tener valor la mujer ni siquiera se considera maltrato, era lo normal. Entonces las mujeres que tenían maridos que las respetaban, no las insultaban, no las pegaban, y además les entregaba el sueldo y no solo gastaban en lo que quisieran porque era su dinero, eran unas afortunadas, se consideraban unas afortunadas porque esto era lo normal, el que no podían opinar, las decisiones las tomaba el hombre, la patria potestad de los hijos las tenía el hombre podía dar a los hijos e hijas en adopción sin el consentimiento de la mujer. La herencia también la gestionaba el hombre, o sea, ellas eran consideradas menores de edad a todos los niveles, incluso se las compara con los niños y los locos, los dementes y los sordomudos que no supieran escribir. A ese nivel estábamos. Entonces, es un régimen fascista, obviamente, y aquí se impuso también el nacionalcatolicismo, que va a tener una relevancia importantísima en la educación, totalmente diferenciada de niñas y niños, para ya enfocarles a cuál va a ser sus visiones en la vida y las posibilidades que ellos van a tener de hacer, ¿no? Por ejemplo, otra cosa, la mayoría de edad estaba a los 21 años para los chicos, a los 25 para las chicas. Y las chicas no se podían ir de casa a no ser que se casaran o ingresaran en un convento.
Hubo una mujer en la época franquista, en 1900, que ella era abogada y defendía a las mujeres maltratadas. Entonces hubo un caso relevante porque una mujer que había sufrido muchos maltratos, pero ya una paliza espectacular que le dio su marido, ingresó en el hospital, se publicó un artículo en el ABC, fue un poco mediático, y esta mujer que se llama esta reforma, que se inicia en 1954, pero se explicita en el Código en 1958, consigue que el domicilio, porque claro, esta mujer después de salir del hospital con graves lesiones, no tenía más opciones que volver a la casa del marido, porque ni tenían ingresos, ni podían tenerlos, y estaban totalmente sujetas a la voluntad del marido. Y entonces lo que consiguió era Carmen Formica, de que se llamara la Reformica, ¿no? Porque consiguió que hasta entonces el domicilio conyugal no era conyugal, era el domicilio del marido. Él tenía todos los derechos sobre el domicilio. Y a raíz de este hecho se consigue que en lugar de ser el domicilio del marido sea el domicilio conyugal, de manera que sería un juez el que determinara después los derechos de la mujer en régimen de gananciales. Y esto fue en el año 58, ya estamos hablando, aproximándonos a los 60, sí que hubo una serie de reformas en el Código Civil para dar más derechos a la mujer, pero no es porque a Franco le interesara en absoluto los derechos de la mujer, sino porque ya había mucha presión social, a nivel europeo y americano para que España se abriera un poco y no fuera tan sumamente restrictiva en derechos. Bueno, Maribel, pues toda esta realidad la viviste tú en testimonios directos de mujeres de aquella época, de los años 60, de los años 70, del Bierzo y de la Ciana. ¿Qué es lo más duro con lo que te encontraste? Bueno, duro era toda la vida. O sea, ya me había advertido, Fran, de que era bastante crudo el artículo, todo lo que contabas. Bueno, es que es la realidad. Quiero decir, está narrado en un lenguaje muy sencillo y contando los hechos que se vivían desde la infancia, en la edad adulta, en la escuela y en la sociedad en general, ¿no? Pero una de las cosas más terribles era el maltrato, ¿no? Hay testimonios muy duros de mujeres que ya hartas de sufrir malos tratos, pues marchó con los hijos a la Guardia Civil, que no puedo decir en qué pueblo, y se rieron de ella y le dijeron que se volviera para casa, porque lo más que podía ganar es que el marido la pegara más todavía. A la casa del marido. Sí, claro. Otros casos que habían ido a la casa de los padres, el padre a palos la devolvió a la casa del marido y le exhortó a diciéndole que un hombre como tiene que ser, la tiene que educar bien y no consentir que se escape de casa, ¿no? O sea, había refranes que se decían: a la mujer y a la burra cada día una zurra, con razón y sin ella a la mujer leña, la mujer de la cocina a la cama y por el pasillo a hostias, y se normalizaba. O sea, esto era... Incluso en algunas localidades decían: ya empieza la Feria Nacional, ¿no? Porque se empezaban a oír golpes y... Madre mía. Claro, después, como esto quedaba, no se hablaba, nada salía de las paredes de la casa, nada, absolutamente nada, las mujeres intentaban disimular como fuera las palizas que recibían, porque además era como una vergüenza para la mujer. Una culpabilidad, ¿no? Sí, Además, una vergüenza para la mujer es ser golpeada por el marido. Bueno, pues esa es una realidad de no hace tanto tiempo, ¿eh? De no hace tanto tiempo. Lo tenemos plasmado en ese artículo de Maribel Juárez. Y tú también, Fran, también has escrito lo tuyo, en este caso la autobiografía, una reseña autobiográfica de doña Beatriz de Castro. ¿Quién fue doña Beatriz de Castro? Bueno, pues fue una mujer ponferradina, o que vivió la mayor parte de su vida en Ponferrada, su vida adulta, en el castillo de Ponferrada como propietaria del mismo. Ella pues descendía de la familia de Castro, una familia nobiliaria de Galicia y también emparentada con Pedro de Castro, que era el condestable de Castilla en aquel momento, porque el reino de Galicia pertenecía a la corona de Castilla. Estamos hablando de principios del siglo XV, antes de 1450. Entonces, lo que sería la corona de Castilla eran nobles de esa corona. Finales de la Edad Media. Sí, más o menos sería
la época en la que también conocemos después la revuelta famosa de los irmandiños, ¿no? Que surgió en Galicia y llegó hasta aquí, hasta Ponferrada. Pues bien, en esta primera mitad del siglo XV, doña Beatriz de Castro se casa con el conde de Lemos, que en aquel momento no era conde de Lemos, sino era Pedro Álvarez Osorio. Era todavía señor de Cabrera y Ribera, pero no era conde de Lemos. ¿Por qué? Porque la heredera del condado de Lemos era su mujer, era Beatriz de Castro, eso es. Y él era un señor feudal de aquí, de lo que es el Bierzo, la región del Bierzo, dentro del antiguo reino de León, perteneciente ya a la corona de Castilla también, como decía. Y al ser señor feudal, pues lo casaron con otra noble, ¿no? En este caso con doña Beatriz. Y heredó, o por así decirlo, se hizo partícipe o copropietario de todas sus posesiones. Pedro Álvarez Osorio es muy conocido, es el que ha pasado a la historia por ser el primer conde de Lemos y ser el que más ha hecho en el castillo de Ponferrada. Empezaron los dos, ¿no? Tanto doña Beatriz y él, como propietarios del castillo, dueños, a hacer grandes obras de ampliación de los siglos anteriores. Como sabemos, pues también estuvieron los templarios unos 150 años, pero en 1312 la orden pues, se disuelve por el Papa Clemente y a partir de ahí pues, una serie de señores, bueno, primero el rey, Alfonso XI, y luego otros nobles, van ampliando lo que es la fortaleza. Pero las grandes ampliaciones y construcciones más llamativas que vemos hoy en día, algunas conservadas y restauradas y otras reconstruidas, son obra del conde de Lemos y de doña Beatriz. Bueno, pues ¿vale? Ahí tenemos ese artículo también de doña Beatriz Sí, de Castro. sí. Si lo queréis leer, ya veis qué interesante, pues en la revista edición especial de Truébano. ¿Dónde la podemos leer? En digital, ¿verdad? Sí, esta edición especial... ¿En nuestra página web o...? No, en la página web entran en avelladeira.org, ponen en Google eso, avelladeira.org, y ya ahí ya pinchan... Allí ya nos va guiando, ¿no? Sí, nos va guiando perfectamente y se puede leer y también descargar esta la hemos sacado en digital, los números especiales. Luego tenemos... Las de junio y las de diciembre también salen en papel, ¿verdad? Salen en papel y son para los socios en papel. ¿Cuántos socios sois en la Asociación Cultural Avelladeira? Pues somos más de 100 en estos momentos, más de 100. ¿Y cuántos escribís? ¿Cuántos participáis en la revista? Pues lo normal es que hay secciones fijas en la revista, como puede ser retazos de vocabulario berciano, lo que es el baúl de la costureirina, que trata sobre la moda tradicional, el traje berciano, y ese pues lo escribimos personas siempre, yo algunas partes, y el baúl de la costureirina, por ejemplo, lo escribe Francisco Javier Corzo. Pero sobre todo tratáis temas del folclore, de las costumbres, sí, de la cultura berciana, y ¿verdad? Eso es, y estamos abiertos a toda persona, no tiene por qué ser de Avelladeira, socia de Avelladeira. Si es una persona que le interesa transmitir pues, un conocimiento que tiene de su pueblo o de su familia ancestral sobre tradiciones, sobre cómo se hacía un oficio en un pueblo del Bierzo, pues estamos abiertos a recibir estos artículos, que todos son breves, son artículos con una introducción, unas pinceladas introductorias para luego pues, ponerse en contacto, si quieren, con el autor, los lectores y ampliar ese conocimiento. Muy bien, pues mira, se nos va el tiempo, teníamos muchas cosas más de las que hablar. Si os parece, en junio, que es cuando saldrá el siguiente número, perdón, el habitual, que salen en junio y en diciembre, volvéis, me lo contáis, hablamos un poquito también sobre la propia asociación, porque además organizáis muchas actividades, sé que tenéis un aula para tratar determinados temas, para aprender también, y sé que tenéis un festival también en el aire, también en junio, ¿no? Claro, el festival en su sexta edición, Gandaina Urbana. Gandaina es un nombre para la fiesta que se utiliza en Galicia, pero también, como sabes, en el Bierzo pues, se habla también gallego en bastantes pueblos,
y gandaina significa fiesta pues, en la calle, ¿no? Y, gandaina, fiesta en la calle, me gusta. Sí. ¿Y cuándo será ese festival? El sábado 7 de junio. 7 de junio en la Plaza de la Encina. En la Plaza de la Encina, aquí en Ponferrada. Sí, aquí en Ponferrada. Bueno, pues antes de todo eso, os quiero aquí para volver a hablar de vuestro número que saquéis, vuestra publicación que saquéis en junio, y también sobre ese festival y sobre la propia asociación. Muchísimas gracias. Vale, Gracias a ti. Encantada de conoceros. Igualmente. Que hay que tener iniciativas de este tipo, para que no se pierdan nuestras buenas costumbres, nuestras tradiciones y la cultura en general. ¿Os gustan las plantas, por cierto? ¿Sois de flores? Claro, sí, por supuesto. ¿Sí? Yo de árboles, porque me apellido Pinos. Ah, bueno, si es por eso, yo de coches, por mi apellido Rueda. Ah, pues mira. No, fuera bromas. Pero claro, ¿sabéis cuidarlas? Sí, bueno, Claro. las que tengo en casa sí, desde Nos pueden luego. gustar mucho las flores, pero luego no saber cómo cuidarlas, ¿no? Bueno, pues para eso tenemos una sección semanal con Viveros Prado, que ellos nos van dando ideas de qué flores o qué plantas o qué árboles podemos tener, sobre todo, cómo cuidarlos. Y hoy concretamente María de Viveros Prado nos sumerge de lleno en el mundo de las plantas aromáticas. Mirad. Muy bien. Hola, como cada martes estamos en la sección Tu Jardín a Punto con Pradoplan. Hoy os voy a hablar de unas plantas que son de las favoritas de la gente y mías también, que son las aromáticas. Vamos a ver cuántas variedades tenemos y para qué las podemos usar. Como veis en esta mesa tengo multitud de variedades de plantas aromáticas. Ya sabéis que las plantas aromáticas las podemos utilizar tanto para cocina como para uso medicinal o simplemente para pues que nuestro jardín o nuestras casas pues tengan un aroma estupendo con estas plantas que tengo aquí. Tengo multitud de ellas. Tenemos de oréganos variegata, tenemos romero, aquí está el perejil, tenemos melisa, albahacas de diferentes tipos, que albahacas está muy guay la sección que tenemos porque tenemos la albahaca de hoja pequeñina, la albahaca de hoja ancha, la albahaca morada, que es muy original, que esta os la voy a enseñar, mirad qué albahaca más chula y más original, que es la albahaca púrpura, que se puede utilizar igual que la albahaca normal. Tenemos albahaca de limón, albahaca de canela, tenemos dos tipos de perejil, el perejil rizado y el perejil liso, tenemos cilantro, eneldo, y estas plantas, la mayoría de ellas las podéis combinar. Las podéis poner en la misma maceta, en el suelo o incluso en alguna macetita pues en la cocina, sobre todo las de uso culinario, para que las tengáis listas para utilizar en el momento que las queráis usar frescas para la cocina. La mayoría de estas plantas tienen esos usos que os decía. Por ejemplo, el romero, el perejil, la albahaca, el orégano son más de uso culinario. La melisa, por ejemplo, es de uso muy medicinal, la hierba luisa también, que nos la había dicho antes, la ruda, que normalmente se utiliza más como planta aromática, más como decorativa y para que esté más perfumado pues donde lo tengamos, la lavanda, que también se utiliza como planta que por ejemplo la dejas secar, la metes en saquitos y la cuelgas en el armario, o sea, la tenéis, o incluso cuando cortamos la flor la podemos utilizar como flor cortada, que queda súper bonita, además nos va a dar un aroma espectacular. Y lo que os decía, más o menos los cuidados son bastante similares. Quizá la única que pondría sola, que no la juntaría con otro tipo de plantas, es la albahaca, porque la albahaca va a necesitar menos riego que el resto de las plantas. Sí, con la albahaca tenéis que tener un poquito más de cuidado a la hora de regar. Siempre regar muy poquito
y más frecuente. El resto de plantas suelen ser plantas mediterráneas, como por ejemplo el orégano, el tomillo, el romero, la lavanda, y esas plantas son como más rústicas, no van a necesitar demasiados cuidados, y lo que sí que tenéis que tener cuidado es, si las utilizáis, es de no hacerle muchos tratamientos fitosanitarios, y si se los hacéis, esperar los días que te mande el fabricante para su consumo, y yo recomendaría que la abonarais con abonos orgánicos. El químico no le va a pasar nada porque están autorizados también para utilizar en plantas comestibles, pero siempre pues es mejor, cuanto más natural para todo este tipo de plantas, muchísimo mejor. Podéis utilizar guano, abonos orgánicos que ya vienen preparados, o incluso si tenéis abonos de vuestra cuadra o de algún vecino que tengáis al lado. Así que ya veis que podemos tener estas plantas para utilizar tanto en la cocina o simplemente para que huela bien ese trocito de jardín, o dentro de casa, por ejemplo en la cocina, que estaría muy bien. Ya veis que aquí en Prado Plan, si os gustan todo este tipo de plantas aromáticas, tenemos una gran variedad. Así que espero veros por aquí y echar un vistazo y elegir la que más os guste para vuestro jardín, balcón, terraza o incluso en el interior. Así que nos vemos hasta el próximo martes. Pues ya estamos de vuelta, ya sabéis que no queda nada para la 12ª edición del concurso de limonadas de la 8. Bierzo es Radio Bierzo, será el próximo 10 de abril, digo el próximo, pero es pasado mañana, o sea que si estáis pensando todavía en apuntaros, dejad de pensarlo ya porque mañana es el día límite. Mañana 9 de abril, último día para los hosteleros con limonadas ricas para apuntaros a este concurso tradicional de esta casa. Y hoy vamos a conocer precisamente a uno de sus protagonistas, a uno de esos negocios que participan, en este caso en Cacabelos sois muy animados, ¿eh? Nos vamos hasta Cacabelos, o mejor, Cacabelos la tenemos aquí en representación con el bar Lavino. ¿Qué tal, Jessica Solorzano? Solorzano. Así todos los días. Sí. Esta es mi historia, decir mal los nombres y los apellidos. Vale, no pasa nada. ¿Qué tal? Bienvenida. Pues gracias. Bueno, vengo que tenemos aquí ya sobre la mesa la limonada rica. Pues sí. Es tu segundo año, ¿no? Sí, el segundo, sí. Participando, eso quiere decir, bueno, el año pasado te estrenaste y te gustó. Me gustó el concurso, me gusta concursar. ¿Qué te anima a apuntarte a estas cosas? Pues, no sé, es como un aliciente más para vivir en el Bierzo. Claro que sí, porque tú eres colombiana, ¿verdad? Ecuatoriana. Ecuatoriana. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí, en el Bierzo? En el Bierzo 2 años y medio, y en España, en Barcelona, 22 años en total. Y te haces bien a las costumbres de aquí, de la comarca, ¿verdad? Ah, sí, me gusta. Y si son como la limonada, mejor que mejor. Claro, exacto. Bueno, veo que tú has optado por la receta de vino más tradicional, la del vino tinto.
¿Es tu propia receta o de dónde la has sacado? ¿Te la ha pasado alguien? ¿Has ido tú probando? Bueno, he probado varias que me han pasado así los clientes y me he quedado con una de unas clientas que vienen todos los días a tomar café, todas las mañanas. ¿Hiciste la prueba y te gustó? Sí, hice la prueba y fue la que presenté el año pasado. Y este año digo, vamos a presentarla otra vez, la misma, porque nos gustó mucho. A mí me gustó mucho esa, sobre todo. ¿Y vas a medidas exactas de los ingredientes o vas echando un poquito, pruebo, otro poquito? Voy probando, voy probando. Bueno, Sí. ¿Y cuánto tiempo te ha llevado preparar la limonada? Porque claro, hace falta unos días. Sí, 10 días lleva, hasta hoy que la he filtrado y ya, la he traído. ¿Cuántos litros calculas? ¿Cuánta cantidad calculas que has podido elaborar? De momento solo tengo 50 litros. Bueno, 50 litros está bien. Ahora, no sé cuánto te va a durar, porque ya sabes que aquí la limonada nos gusta mucho y si está rica más. Ya, sí, es verdad, pero bueno, con 50 litros yo creo que tengo para empezar, aunque sea. El año pasado lo comprobarías, volaría, ¿no? La limonada. Sí. No, este año he hecho 50 litros, pero estoy haciendo más. O sea, ahora. Estoy como macerando más. Ajá. Es que no he tenido mucho tiempo, la verdad. Bueno, poco a poco. Ya tenemos 50, que eso es lo importante, Sí. y vas a por otros 50, me imagino. Pues sí, voy a por 50 más, sí. Vale, ¿y qué dirías tú que tiene que tener una limonada campeona? Equilibrio en los sabores. ¿Y esta cómo la definirías? ¿Es más dulzona, es más seca, es más... ¿Cómo es? Pues sí, es un toque más dulce, la verdad, de lo que a mí me gustaría personalmente, pero bueno. Tú lo que sabes es que a los clientes les ha gustado así de dulce, ¿no? Exacto, sí. Lo que a mí me gustaría personalmente es un toque más dulce, pero a la gente le gusta mucho así, con ese toque dulce. ¿Y a partir de cuándo podemos degustarla? ¿Ya la tienes a disposición de la clientela o esperas a Semana Santa? Espero a Semana Santa, sí. Y después hasta que aguante, hasta Y que dure. después hasta que dure, ¿no? sí. Sí. Porque alargarla no, ¿no? No. Mucho trabajo. Sí, no. Bueno, pues y esto pues también lo tendremos que acompañar con algo. ¿Con qué pincho lo podemos acompañar? Porque sé que allí en La Vino tenéis unos pinchos muy especiales. Pues sí, el viernes y el sábado por la tarde-noche, digásemos, a partir de las 6 de la tarde ponemos empanadilla colombiana, que se sirve con una salsita picante, un poquito picante, pero no mucho. Entonces lo puedes degustar con esto y si no, pues bueno, siempre hay lo típico, que es choricito al mencía o choricito con patatas o bacon con queso. O sea que juegas un poco con lo tradicional, lo de la Claro, tierra, pero también hay que traer la cocina internacional aquí, que nos claro. gusta probar cosas diferentes. Es verdad, o sea, de hecho puse bacon con queso porque es como que lo que hace la competencia a la empanadilla, porque la empanadilla es muy difícil de hacer, el bacon ya ves, lo cortas y ya está, es muy fácil de hacer. Entonces, claro, a la gente le gustan mucho las dos cosas, entonces tienen que escoger. También esas arepas de pollo, ¿no? Las sí, las arepas de pollo las ponemos una vez a la semana, a lo mejor un lunes o un miércoles o un jueves, depende. No es que hagamos demasiadas las empanadillas, sí que hacemos muchas y para el viernes y el sábado. También las vendemos, 6 empanadillas por 5 euros. Ajá, o sea que se venden también las empanadillas. Raciones, Mira qué sí. bien, eso está muy bien. Entonces la gente pues compra las raciones y tal. Pero la arepa la hago eso. Un día las tengo ahí hechas por la mañana y las pongo por la tarde. Esas no las vendes aparte, ¿no? No las suelo vender aparte, Me ¿no? ha La verdad que apeteciendo no. a mí ir a por unas arepas. La verdad que no. Las empanadillas sí, pero las arepas no, porque me cuesta mucho más ponerme a elaborarlas. Oye, ¿y qué me dices de ese bizcocho? Que también me han hablado de ese bizcocho rico con el café. Bueno, ese bizcocho es un típico americano, se llama carrot cake, que lleva zanahoria, nueces y canela, aceite de oliva virgen y azúcar moreno. Casero. Es casero, sí. Lo hago yo, pues eso, una vez al día, todos los días, para atenderlo para el café con leche o para el café solo. No, hay unos que se lo piden con el vino también. Bueno, Claro también. que sí, ¿por qué no? Yo he visto he visto untar bizcocho en vino, ¿eh? Sí, se lo pongo al que me lo pida, está ahí puesto para el que lo quiera probar.
para comerlo, Sí, claro que sí. sí, sí. Oye, y es que la vinoteca, y la vino, como dice ya su nombre, ya nos da algunas pistas, es una vinoteca, pero no solamente bebemos vino, también podemos beber refrescos, podemos beber cafés, como decías tú, y también organizáis catas. También organizamos catas y de vinos. ¿Se anima la gente? Sí, se anima bastante, la verdad, la gente a ir a las catas. No es que organicemos ahí un montón, porque nunca hay mucho tiempo exacto para decir, organizo con el dueño de la bodega y tal, pero bueno, cuando se hace una buena y con mucha gente. Bueno, y además no solo catas, sino que este verano tenemos novedades, ¿no? Sí, novedades. Coctelería. Coctelería clásica y de autor. Sí. Porque tú estás especializada en todo eso, ¿no? Me decías, yo soy Sí, tender. yo estoy especializada en mixología y, bueno, soy mixóloga y bartender. Entonces, tengo la idea, bueno, ya de hecho he hecho hacer una barrita de coctelería para ponerla en una parte de fuera de lo que sería no en la barra de donde sirvo el resto de cosas, sino en la parte de afuera, porque en verano la gente no entra. A nada al bar. Entonces, a pedir. A pedir a lo mejor, sí, pero si no están sentados en la terraza, entonces tengo mucho espacio libre. Y me he puesto pues la barra de coctelería fuera. Entonces haré los cócteles que me pidan o los que tenga en carta. Algún cóctel de autor haré también así en representación de la vinoteca o en representación del pueblo. Claro, uno propio, sí, ¿no? Sí, tengo muchos propios, pero me gustaría hacer uno más en representación del pueblo, ¿sabes? Que sea como, no sé, que diga, este cóctel es de Cacabelos. Que represente. Sí, claro que represente, sí, no sé, a lo mejor alguno con limonada. Por ejemplo. Porque, sí, porque con botillo no lo vamos a hacer. No, con botillo no, pero con limonada sí. O sea, como la limonada de Prada la voy a tener todo el año, pues a lo mejor con esta limonada haga un cóctel creado, o sea, para tenerlo todo el año también. Bueno, y además es que estáis situados en pleno centro de Cacabelos, en esa plaza del Vendimiador. Sí. Número 4, lo tenéis siempre repleto, por cierto. Bueno, siempre llenito, sí. Pues este fin de semana pasado fue mi cumpleaños y puse DJ y cortador de jamón y estuvo a reventar, la verdad, estuvo... Hombre, pues lo primero, felicidades. Sí, pero fue mi cumpleaños personal, sí, ¿sabes? Sí, por eso te felicito. Sí, gracias. Y lo segundo, fiestón, ¿no? El fiestón padre, allí, sí. en la plaza de Cacabelos. No había hecho una fiesta tan grande. Fue la primera fiesta que hice, bueno, la segunda, porque el aniversario también fue una fiesta bastante sonada. El aniversario no lo hice con DJ, lo hice con la charanga de Cacabelos que fueron a tocar. Tú vas a lo grande siempre, entonces, porque llevas 1 año y medio también, o sea, aquí en lo que es en la vino, ¿no? Más o menos. Sí. Y todo a lo grande, oye, y que siga todo a lo grande, Sí, claro. Eso es muy buena señal, hay que darle fiesta y alegría al Cuando cuerpo se y al celebra pueblo. algo hay que, Claro que celebrarlo sí. a lo grande. Bueno, pues tenemos ya tu vino, se quedará hoy en las instalaciones de la Ocho Bierzo ya con su papelita, ya vino secreto para que prueben nuestros jueces este jueves en el concurso de limonadas de la Ocho Bierzo. Muchas gracias, Jessica, por venir, por contarnos, por presentarnos Gracias. tu vino y presentarte a ti también, que nos encanta conoceros. Vale, pues muchas gracias, ahí os esperamos. Eso es, en Bar La Vino, en la Plaza del Vendimiador número 4, en Cacabelos. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Como digo yo siempre, que gane el mejor, aunque todos Pues estén sí, buenos. claro que sí. Y vosotros ya sabéis que tenéis fecha límite para apuntaros hasta mañana. Podéis venir aquí a las instalaciones de la Ocho Bierzo, en calle Ladia Bailina número 38, o llamar por teléfono al 987-07-7777 para informaros y corred y traed aquí vuestro vino. Aquí tenéis el concurso de limonadas de la Ocho Bierzo. 12º concurso de limonada para la hostelería de la Ocho Bierzo. Cada matiz un deleite, cada aroma una historia. Porque la limonada no solo se bebe, se vive. Un jurado profesional puntuará tu limonada el 10 de abril en las instalaciones de Cati Rest. Inscripciones hasta el 9 de abril en nuestras instalaciones de la calle Eladia Bailina 38 o en el correo ochobierzo@rtvcil.es. También en el teléfono 987 077777. Organizan la Ocho Bierzo y Es Radio Bierzo. Patrocinan Ayuntamiento de Ponferrada y Fundación Caja Rural. Esta Semana Santa la mejor limonada con la Ocho Bierzo.
Bueno, pues los martes, perdón, son días de arreglos, los martes son días de Ponferrada Conecta, ya sabéis, esa sección que viene de la mano del Ayuntamiento de Ponferrada para mostrarnos todas esas obras, todos esos proyectos de mejora de la ciudad. Y hemos estado con Lidia Coca y nos ha explicado, nos ha contado qué es lo que se está haciendo ahí en la zona alta, en esas obras que todavía están en activo en las calles, en la calle Ancha con Obispos Mundo. Mirad. Hoy en Ponferrada Conecta hemos vuelto a salir a la calle y nos encontramos en un punto muy significativo de Ponferrada, el que da acceso al casco histórico de la ciudad, en las inmediaciones del Teatro Vergidum y también en la entrada de la plaza del Ayuntamiento. ¿Por qué? Porque aquí se están llevando mejoras de la ciudad, mejora de las calles, del asfaltado y demás, pero para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Lidia Coca, concejala de Fomento del Ayuntamiento de Ponferrada. ¿Qué tal, Lidia? Muy bien, buenos días, Olaya. Bueno, pues exactamente, ¿dónde nos ubicamos? Pues como muy bien has dicho, nos encontramos aquí a las puertas de este precioso Teatro Vergidum de Ponferrada, en la confluencia entre las calles Calle Ancha y Obispos Mundo, donde se están realizando y llevando a cabo unas obras de mejora, tanto de asfalto y aceras, como de saneamiento y abastecimiento, que eran muy importantes para la ciudad precisamente por eso, ¿no? Obispos Mundo es una calle que se realizó entre finales de los años 60 y principios de los años 70, no se había realizado ningún tipo de mejora desde ese momento, concretamente en el área de saneamiento y de abastecimiento se habían llevado a cabo la última actuación en el año 1971, entonces era una demanda muy importante. Se ha quitado todo el fibrocemento que todavía teníamos en estas instalaciones y creo que los vecinos están viendo una actuación que era muy necesaria, muy importante y están muy contentos con ella. Vamos a ir paso a paso, porque ¿cuál es el objetivo general de estas obras? El objetivo general es darle a este área cultural tan importante, como hemos dicho, con el Teatro Vergidum aquí a las puertas y esta entrada al casco antiguo, pues darle un espacio cultural, señorial, que la gente pueda, muchas veces se nos llenaba esto con la cola de entrada al teatro, la gente muy apretada, y ahora vamos a tener una acera mucho más ancha, por supuesto sin quitar espacio al vehículo, que también va a tener su zona de calzada para poder transitar por aquí. Queremos darle una vida más, como digo, más cultural, más de que la gente pueda estar a gusto en este inicio al casco antiguo, a esta plaza del Ayuntamiento. Tenemos muchos bares con sus terrazas para que la gente pueda estar a gusto y pueda pasear y ver y comprobar las bondades que tiene nuestra hostelería también. Tenemos mucha zona de comercio, tenemos una librería, tenemos otro tipo de tiendas que también tenemos que darle ese fomento que tanto necesitan nuestros comerciantes, y creo que con estas actuaciones se va a llevar a cabo eso, ¿no? Tanto para que la gente pueda acceder a ella peatonalmente, pero por supuesto también a través del vehículo. Justamente un impulso para esos sectores, ¿no? Para el comercio, para la hostelería, como decías tú, quizás más facilidades para poner una terracita, ¿no? Donde antes no cabía. Eso es, tanto para nuestra hostelería también como para ese comercio que muchas veces pues, es muy cultural. Tenemos aquí una de las librerías pues, más carismáticas de nuestra ciudad y que también a la gente pues, le gusta darse un paseo, venir a ver esos libros, ir a hacer sus compras por esta zona. Como digo, en Ponferrada también tenemos esa cultura del vehículo que, bueno, que vamos mezclando con el paseo, y tampoco vamos a quitar de que la gente pueda continuar accediendo por estas calles con el coche, es así, o con su moto o con bicicleta también, por supuesto, pero que la gente también tenga ese fomento de pasear tan importante para los cascos antiguos y para las zonas culturales. En cualquier caso, hablamos de una semipeatonalización, como vemos aquí, hemos ensanchado las aceras. ¿Y qué hay de esta piedra? ¿Qué tanto debate atrajo? Pues esta piedra era la que estaba colocada antiguamente en la plaza del Ayuntamiento, anteriormente estaba colocado en el otro lado de la acera y ahora mismo se ha colocado para poder ampliar esta acera. A mí no me gusta hablar de semipeatonalización porque al final el vehículo va a poder seguir transitando por aquí. Es cierto que se ha dejado de única dirección. Ahora mismo los vehículos podrán circular desde Calle Ancha hacia Avenida del Castillo en sentido descendente, en sentido de bajada,
pero sí que podrán seguir circulando por aquí sin ningún tipo de problema. Lo que hemos hecho es ampliar las aceras para dar esa mayor comodidad a los peatones, ese acceso al teatro, esa zona de terraceo, esa zona comercial, que yo creo que es algo que va a beneficiar a todos los sectores. Y además, como decíamos, ¿no? Un material con historia, en su día estuvo colocado ahí en la plaza del Ayuntamiento antes de construir el parking de debajo, y ahora viene para que se reaprovecha el material. Por supuesto, creo que es algo muy importante poder reutilizar siempre esos materiales que ya teníamos y además conservar parte de nuestra historia reciente, pero sí de nuestra historia. Vamos a hablar de plazos. Estas obras comenzaron con el año nuevo, a principios de enero, se dio más o menos un plazo de 4 meses. No sé si vamos en tiempo, si se prolonga un poquito, o cuéntanos. Esta obra va muy bien en plazo, empezamos, como bien dices, el 20 de enero. Como veis, las aceras ya están prácticamente terminadas, ahora están terminando las aceras de calle Obispos Mundo, es, como bien decía antes, la confluencia entre calle Ancha y Obispos Mundo. En Obispos Mundo están ya terminando también la parte de las aceras y nos falta ahora mismo simplemente lo que es el asfaltado de la calzada, que por poquito no vamos a terminar ahora en Semana Santa. Estábamos dentro del plazo igualmente, sabíamos que no íbamos a llegar. Hubo un momento que parecía que sí que íbamos a terminar toda la obra, pero bueno, al final las cosas tienen que quedar bien y creemos que es mejor ir a paso tranquilito, pero que quede en condiciones. Ahora en Semana Santa pues la acera ya va a quedar, de la calle Ancha, va a quedar completamente abierta para que la gente pueda transitar por aquí sin ningún tipo de problema. Y yo creo que para finales de abril, principios de mayo, que todavía estamos en esos 4 meses de ejecución previstos, terminaremos ya lo que es la carretera, la calzada, con el hormigón que tiene que ir, la fórmula bituminosa y el dibujito que se va a hacer, que va a quedar muy bonito. O sea que nos ponemos una fecha máximo mediados de mayo, sí, pero sí que es verdad que ya se puede circular por aquí también para, bueno, en su acceso hacia el parking. Eso es. Bueno, realmente prácticamente en ningún momento hemos cerrado el acceso al parking. Siempre se ha tratado de molestar lo menos posible a los usuarios y a los vecinos, y el acceso al parking prácticamente siempre, bueno, salvo en momentos muy concretos que se ha tenido que actuar para quitar tuberías, saneamiento y demás, que se ha cerrado, el resto del tiempo prácticamente ha estado siempre abierto. Hablamos de saneamiento, pero también de la distribución eléctrica, ¿no? Correcto, sí, se van también a soterrar la mayoría de las líneas de distribución eléctrica, las que son públicas, las que son privadas lógicamente no tenemos autorización para ello, pero también se van a soterrar esas líneas. Oye, ¿en total de cuántos metros estamos hablando de mejora, de urbanización? Pues, la actuación son 2.000 metros cuadrados de actuación. El precio de adjudicación finalmente fue de 380.000 euros. Hubo una baja, porque yo creo que el precio de licitación, lo estoy diciendo de memoria, eran 420.000, una cosa así, 450. Entonces, bueno, estamos muy contentos porque la obra creemos que está quedando muy bien y ha habido una baja que trataremos de utilizar en otras actuaciones. O sea que, si te parece, Lidia, vamos a hacer un resumen de todas las actuaciones de mejora que se han llevado a cabo aquí entre las calles Ancha y Obispos Mundo. Pues yo creo que lo más llamativo y lo que más la gente puede ver estéticamente es sobre todo esta ampliación y mejora de aceras, el asfaltado que se va a llevar a cabo, por supuesto el abastecimiento y el saneamiento, la distribución eléctrica, que parte de ella se ha enterrado, y yo creo que estéticamente pues ha quedado muy bonita, está quedando muy bonita, y que los vecinos están muy contentos con la obra. Y esa circulación rodada en un único sentido hacia... Eso es, desde desde calle Ancha, Obispos Mundo, hacia Avenida del Castillo. Pues muchas gracias, Lidia. Esperaremos a que nos traigáis más cositas, más historias, más mejoras en la ciudad. Gracias. Muchas gracias a vosotros.